está justo. Arrancamos. ¿Qué les pareció la unidad 3? ¿Entendieron algo? ¿No? Las preguntas de ida y vuelta. Hola, hola. ¿No? ¿No hay nadie que me conteste? De mi parte, profe, se entendió bastante bien. Sí. Cuando tengan dudas sobre esas preguntas y más, está todo muy fácil, gurises. No sé si ustedes se dan cuenta, pero está armado como para pibes del secundario. Pero acá lo importante es que ustedes tengan cosas en la cabeza y no que estudien de memoria y no entiendan nada, que piensen, que reflexionen. Para eso están un poco los trabajos prácticos también. Por ahí son medio engorrosos, no los veníamos haciendo, pero estoy seguro que después van a agradecer porque van a descubrir y van a encontrar un montón de cosas. Estoy armando el 3, ya les cuento. Bueno, el 3 va a ser vinculado al Ya. turismo para que ustedes investiguen. Les voy a pasar un videíto con los pasos que tienen que hacer. Más que nada van a tener que entrar a la página del INDEC, sacar algunos cálculos, pero todo vinculado al sector turístico, ¿sí? Como para que se vayan eh, familiarizando con ciertas cosas, que no sé si después lo van a hacer como profesionales, pero está bueno que lo puedan instrumentar. Bien. El examen, a ver, tomamos nota. Ya me fijo. Estuve hablando con Secretaría Académica, no me definieron un esquema, pero va a ser prácticamente igual que lo que es el examen final, ¿sí? En términos de que se genera una carpeta especial, un link especial en una hora determinada donde solamente pueden entrar los inscriptos, tienen cierto tiempo para contestar, es muy práctico, inclusive para corregir para mí hasta resulta más práctico. No sé cómo lo han hecho en otras cátedras. Miércoles 24 de junio. Y el examen sería en el horario de las clases, ¿no? Sí. ¿Hay alguno que no puede el miércoles? Porque acá la mayoría se anotó para el martes. Si no, lo hacemos el martes, como ustedes quieran. Porque yo es como que definí una sola comisión, ahora que no tienen que ir a cursar ni nada. No sé cómo harán con las otras. Porque acá la mayoría, yo me acuerdo cuando hice Sí, el tema que tenemos matemática. ¿Cuándo tienen matemáticas? ¿Tienen examen o tienen clase? Los martes. Ah, no. Ah, sí. Ah, martes 23 se pasó el examen. Bueno, y el 24 tienen, esto es así, tienen un montón de tiempo, Ulises. A veces se juntan en la No, no universidad, pasa sí, nada. 2 o 3 exámenes por semana. No, no Este va a pasa ser un nada. bolazo, la van a romper, ya les digo. Bueno, va a ser ese examen que yo voy a tener las notas lo más rápido posible. Si les va mal, no se desanimen, pero no la cancheren y no, porque no es complejo, si ustedes verán. Son 10, 15 temas importantes por unidad, sí, pero muy, muy por arriba. Priorizando, disculpen si me desperezo, Entonces, priorizando, ¿qué ¿cómo? Ferich. fecha sería el examen? El examen el 24, miércoles 24 de junio. Vayan avisando, ya ahora ponemos en el grupo también de WhatsApp, que ahí la mayoría les llega. Lo que les quería decir que esta semana voy a armar el trabajo práctico número 3, que va a haber que entregarlo hacia el 30 de junio, ¿sí? No se preocupen por eso. Entregan el trabajo práctico número 3 hacia finales de después que hagan el examen. Y ahí les voy a entregar ya el número 4 para que lo vayan haciendo durante todas las vacaciones. Es raro tener vacaciones en esta circunstancia, ¿no? Pero bueno. Ahora está sonando Arranca Corazones de Ataque 77, pedazo de canción. Dale. Hacía rato que no escuchaba Ataque. Bueno, así que
Fecha de parcial, miércoles 24 de junio, 21 horas, vamos a ponerlo, o 21:30, ¿les parece? 21:30. Tengo que irme a comer, Belén. ¿Cuándo? Mejor que Eh, no tenga Ahora, profe. porque, hey, no, estoy en mi pueblo y me está cocinando mi papá. Así que, nada. ¿Y podemos ir todos? ¿Dónde queda? ¿Consigo un permiso especial? Ah, se fue. ¿Cómo, perdón? Bueno, que si Que podemos no ir escuché lo que todos, dijo. consigo un permiso especial. No, yo soy re egoísta con mi familia, así que no. Perdón. Bueno, no, pero no nos interesa la familia, nos interesa comer. Estamos complicados. Bueno, vaya tranquila. Gracias. Suerte, provecho. Vamos a hablar de las funciones del sector público, ¿no? ¿Les gusta el sector público a ustedes o no? ¿Qué les parece? ¿Es bueno Sí, o es malo? es ¿Hay que, bueno. hay que cuidarlo o hay que denostarlo? Creo yo que Se hay van a que acordar el cuidarlo. día de mañana que hubo un profesor que le hablaba de ortodoxos y heterodoxos. Ah, Pero básicamente para que ustedes logren determinar quién defiende un poco el Estado y quién no, quién quiere Estado y quién no quiere Estado. Es así de sencillo. No es mucho más ni menos que eso. Obviamente que siempre el Estado es mejor que la presencia que la ausencia. Y lo ideal siempre sería que ese Estado funcione bien, digamos, y también depende mucho de nosotros, de cómo controlamos y demás. No solamente de los poderes de turno, de los poderes políticos de turno, sino también muchas veces de la ciudadanía que tiene que hacer saber ciertas irregularidades, manifestarse, qué sé yo, ustedes como estudiantes de Wader, si ven que los piojos, disculpen, pero yo hago radio y es como que me encanta la música y ese disco se llama Civilizaciones del año 2007. El tema de, en ese sentido, el tema del Estado tiene una enorme preponderancia para ustedes y hay que cuidarlo. ¿A qué digo cuidarlo? Porque cuando ustedes vuelvan a cursar y vean que el tema de Wader, por ejemplo, que ha sido una de las facultades más difíciles para el tema del cursado, no sé si tanto ustedes, pero hay, qué sé yo, estudiantes como los de humanidades que les cambian de lugar, se sientan en el piso, no les alcanzan las sillas y bueno. Y ustedes van a la UCA quizá y tenés aire acondicionado, silla reclinable, pantalla LED. Hay un montón de... También hay facultades como la mía ahora, que en estos 6, 7 años atrás, hicieron un montón de obras, pusieron, a ver, proyectores en todas las aulas, aire acondicionado. Es una universidad pública que está muy bien administrada. El tema de Wader por ahí pasa que lamentablemente todavía no se ha podido hacer el traslado a ser una universidad nacional soportada con el presupuesto universitario para la universidad. Y ahí se nota mucho la diferencia entre las nacionales y las provinciales, porque lo que ha tenido Wader, que arrancó muy chiquita y terminó siendo el doble de lo que es UNER, digamos, con carreras por todas las provincias. Pero Wader tiene un nivel de inclusión y un nivel de penetración en el territorio entrerriano que muy pocas universidades lo deben de tener. Y seguramente falta un montón de cuestiones y siempre hubo reclamos en virtud, en relación con el edificio propio, se estuvo avanzando en un tiempo, después se cayó esa posibilidad, o más que se cayó, quedó ahí media planchada. Pero está bueno que ustedes como estudiantes siempre se hagan presente y no miren para... A ver, el estudiante no tiene que ser, desde mi perspectiva, siempre lo aclaro, ¿no? No tiene que ser una persona que solamente va, ocupa un banco, cursa, o en este caso está en una cuestión virtual y después se va a la casa, digamos. Tiene que haber otro tipo de presencia. Y inclusive tienen que trabajar sobre los contextos, porque como yo les planteé en alguna de las primeras clases, contándole mi experiencia, cuando yo empecé la facultad, allá por el año 2000, hubo un ministro de Economía que
tuvo como idea arancelar la universidad pública. Y entonces yo de 18, 19 años sentía que me tenía que volver a mi casa y que no podía estudiar más, digamos. La única posibilidad que tenía era de que sea pública, porque no solo ser público no significa que sea gratuita, porque cuando venís del interior tenés que pagarte alquiler, tenés que comer, tenés que hacer un montón de cosas de la manera más modesta posible para poder permanecer en el sistema universitario. Público es una cosa, popular es otra. Popular sería si estarían cubiertos todos los costos de fotocopiadoras. Hay montones de políticas, sobre todo de los centros de estudiantes, que por ahí dan una mano con becas de comedor, con becas de fotocopiadora. ¿Ustedes van al comedor universitario o han ido alguna vez? ¿O son todos de primer año? No, No. Nunca. El que está ahí en trabajo social. nunca. Bueno, ese comedor universitario, en una época, muchísimos estudiantes, yo estaba en el centro de estudiantes en ese tiempo, trabajamos entre las facultades de UNER, Ciencias Económicas, Trabajo Social y Comunicación para armarlo, y es el único centro de estudiantes, comedor que está autogestionado, y siempre tuvo platos muy baratos y de muy buena calidad. La verdad que es altamente recomendable, y se genera un clima muy particular y muy lindo para cuando estás transitando la vida universitaria poder asistir. Siempre hubo ahí un poco de tensión entre UNER y WADER, porque eso es como que surgió de UNER, WADER se integró, a WADER se le cobra siempre más el plato, pero bueno, no es que me esté yendo por las ramas, estamos hablando del sector público y de la importancia que tiene y de que hay que defenderlo siempre. Porque ustedes se van a graduar, sus hijos se van a graduar y la calidad, la exigencia siempre va a ser mejor en el sector público, ¿sí? Más allá de montones de situaciones de irregularidad o que son de desigualdad o incómodas, ¿sí? Bien, no me acuerdo cómo se llama esta banda. Las funciones del sector público. Dada la existencia de fallas del mercado, el Estado, y esto siempre estoy leyendo parte del libro, ¿no? Como Johnny Becker. El Estado interviene en la actividad económica procurando la eficiencia, la equidad, la estabilidad económica y el crecimiento. Está presente el profesor Christian Frank. Si él quiere en algún momento interrumpirme, perfecto. Haces tus intervenciones, Christian. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Yo pensé que te habías agregado y te habías ido a dormir. Pero no, estás ahí presente. No, estoy acá. Bueno. Che, los alumnos tienen que saludarlo también. Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola. Así está, a mí me gusta. Buenas noches, profe. Sos malo, Juan Pablo. Igual, hay 25 y te saludaron como 5, ¿no? Venimos bajo, bueno, en promedio. Las actividades del Estado se agrupan en 3 grandes funciones que son mejorar la eficiencia económica combatiendo las fallas del mercado, estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico mediante la política macroeconómica y procurar la equidad mejorando la distribución del ingreso. Qué lindos temas. Acá podría llegar a estar hablando 35 horas. Ahora vamos a ver que sigue en la filmina posterior. Bien. Buenísimo. Mejorar la eficiencia económica combatiendo las fallas del mercado. ¿Qué entienden ustedes como fallas del mercado? ¿Alguno se anima a conceptualizarme, con cierta valentía a decir qué entiende por fallas del mercado? ¿Que el Estado tiene que intervenir? Yo me podría animar a decir algo. Anímese nomás. Es mejor animarse y equivocarse que no animarse. Yo podría ¿Verdad? decir que como falla, o sea, a la hora de que el Estado tenga que intervenir dentro del mercado, vendría a ser que el mercado no se abuse con tema de Ajá. precios y regule justamente eso para que haya como un equilibrio, una cierta armonía. Ajá. Muy bien.
Sí, es eso, a ver. Y yo cada vez que mencionemos estos temas vamos a hablar de los ortodoxos y los heterodoxos. Si fuera por los ortodoxos, ¿cómo debería ser la cuestión? Debería existir un Estado débil y un mercado sumamente activo que se autorregule, ¿sí? Entonces, en esas cuestiones de fallas de mercado, donde el mercado no logra generar la contención necesaria para todos los habitantes, porque por ahí, dentro de los esquemas de la economía, se habla de mercado como el espacio donde convergen vendedores y compradores, pero en la jerga de la discusión económica, el mercado está integrado por las corporaciones económicas, por el poder económico, por las empresas que ejercen ciertas presiones para que se den ciertas políticas, ¿no? Entonces, está bueno que puedan ustedes distinguir un poco esa combinación tradicional de mercado a una interpretación un poco más amplia que tiene que ver con las discusiones de política económica. El Estado tiene que estar, como dice el compañero que intervino recién, y tiene que regular en aquellos lugares donde el mercado no logra satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Lo que tiene que hacer el Estado es manejar la economía, ¿sí? Acá en la Argentina, desde el año 1976, hubo un cambio de paradigma y donde veníamos de un Estado fuerte pasó a ser un Estado débil. Y quienes empezaron a manejar la economía son las grandes corporaciones económicas, que son las que imponen las reglas. Y hasta el año 2001, que estalló ese modelo económico, las que imponían las reglas eran las grandes corporaciones económicas. Entonces, lo que hay que hacer es tener un Estado presente que regule el funcionamiento de las corporaciones, pero que no sea un mero eslabón de decorado que esté solamente para satisfacer esos sectores y si alcanza algo, distribuir esa riqueza en el conjunto de la población, y es uno de los puntos que viene. No sé si se entiende un poco la cuestión, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico mediante la política macroeconómica. Eso es más que nada teórico, pero tiene que ver con que la economía funcione correctamente, que haya crecimiento económico y que todas las medidas que se tomen desde el punto de vista de la macroeconomía permitan que el país crezca. Lo que no dice ahí el libro, y que está bueno que lo podamos discutir, porque siempre un punto que está sujeto a discusiones varias es el tema de crecer y distribuir, porque ha habido experiencias de países, como pasó en Chile en algunos años anteriores, que su economía crecía, pero que se concentraba la riqueza. Entonces acá lo importante es que se crezca y que se distribuya. En el modelo agroexportador de la Argentina, modelo económico que duró entre 1880 y 1930, la economía argentina creció en muchos años de ellos. Inclusive nosotros le denominamos, o se le denominó desde el punto de vista histórico, el granero del mundo, porque la Argentina se dedicaba a exportar todo lo que tiene que ver con productos agropecuarios, carne vacuna, cereales y demás. Pero ¿qué pasaba? Eso era la concentración de riqueza para ciertas familias patricias de la Argentina, y la gran mayoría de la población era cada vez más pobre y trabajaba en situaciones de vulnerabilidad y prácticamente de esclavitud, sin derechos hasta votar, cuando se sancionó la ley San Peña en el año 1912. Entonces esas cuestiones, cuando se habla de crecimiento, me parece que ustedes tendrían que reclamar que el crecimiento tenga aparejada la palabra distribución. Porque si vamos al manual otra vez de ortodoxos y heterodoxos, los ortodoxos, cuando hablan de crecimiento, solamente hablan de ese concepto y nunca plantean la palabra distribución. Parece que la palabra distribución genera muchísimo ruido en varios sectores porque implica
tocar ciertos privilegios para distribuirlos entre aquellos que menos tienen. Y va a ser la disputa desde el comienzo de nuestra historia hasta el final de nuestra historia. O se concentra o se distribuye. A ver, Profe, ese es un vendría a buen ser tema. como lo que se está discutiendo el día de hoy con los impuestos a las grandes riquezas. No se quiere, Sí, sería sí. una mala palabra. Es que hoy hay que discutir quién paga esto. ¿Quién? A ver, Tengan la grandes- Argentina tiene un nivel de endeudamiento que es superior a su Producto Bruto Interno, ¿sí? Lo hemos hablado ya y a veces está bueno reiterarlo como para que algunas cosas vayan quedando. Ese nivel, la Argentina tiene un PBI más o menos que ronda, va a ser mucho menor este año, 350.000 millones de dólares, y el endeudamiento, el nivel de deuda es de 339, 340. 340.000 millones de dólares. O sea que debemos todo lo que tenemos que producir en un año determinado. Lo que tenemos que ver es cómo se paga todo esto. Hay dos maneras de salir de la deuda, que lo decía justamente hoy en una columna de radio. Dos maneras tradicionales. Una es ajustando y sacando recursos que se destinan habitualmente para otras partidas, como por ejemplo educación, cultura, políticas sociales, ciencia y tecnología. Y la otra es, como en este caso se plantea hacer y como ya se ha hecho en Argentina, plantear cierto esquema de consideración sobre la situación del país. Alguna vez algún expresidente dijo que los muertos no pagan sus deudas. Y Argentina, en estas condiciones, no puede pagar su deuda. Tiene que volver a crecer para poder pagar su deuda. Y ya tenemos demostrado en nuestros procesos históricos que eso se pudo hacer, ¿sí? Entonces, me parece que hay que acompañar, como viene ocurriendo hasta ahora, este proceso y este planteo de desendeudamiento, porque es el que nos va a marcar toda la cuestión macro de los próximos años que vendrán. El tema y la conciencia que tenemos que generar nosotros, más allá de que cómo se trabaje con el tema de la deuda, es no volver a ningún proceso de endeudamiento, porque la verdad siempre caemos en la misma. Cada vez que un país comienza un proceso de endeudamiento, como ha pasado en la Argentina, parece que no aprendemos de nuestros procesos históricos, y ese endeudamiento generalmente a lo largo de nuestra historia, en muchos casos, lo ha terminado pagando el pueblo argentino, ¿sí? Con pérdida de calidad de vida. Entonces, es ahí donde tenemos que rediscutir un montón de cosas. Fíjense que desde ese punto de estabilizar la economía, propiciar el crecimiento, mediante la política económica, donde terminamos saliendo, y de alguna manera lo terminamos enganchando con procurar la equidad, mejorando la distribución del ingreso. ¿Eso qué implica? ¿Cuál es el término que sintetiza eso de lo que yo estaba hablando recién? Se durmieron, deben estar mirando la novela. La redistribución de la riqueza. Claro, exactamente. O sea, procurar la equidad, la justicia social, mejorando la distribución del ingreso. Justamente de eso se trata. Hay que distribuir el ingreso para que la mayor parte de la población viva en condiciones dignas. Por ahí, cuando ustedes vean la unidad 1, que dice esa definición clásica, tradicional de la economía, administrar los recursos escasos, esto me lo hizo ver un economista amigo hace poco en una charla que tuvimos, y tiene razón. Sobre todo acá en Argentina, los recursos no son escasos, son suficientes, pero el problema que hay es que están mal distribuidos. Si yo en un examen a ustedes les pregunto, define economía y me ponen la visión tradicional, yo les voy a poner bien. Pero si ustedes ponen, en realidad en la Argentina, los recursos no son escasos, son suficientes. El problema que ocurre es que están mal distribuidos. Eso es un excelente. Porque en realidad es así. No hay manera de que no sea así. Estaba tomando agua, disculpen. Seguimos. Qué buena música le puse. No me pueden decir que no. Miren. ¿Se escucha o no? No. No te escucho la música, No la profe. escucho yo nomás. El tema que si está muy fuerte es como que
Bueno, voy a hacer un sacrificio por ustedes. ¿Y ahí se escucha o no? Sí, ahí se escucha, pero bajito. Claro, y para mí se escucha bastante alto, pero bueno, está bueno, sí, de fondo. Le da otro. Segu- Debe ser la mejor, Seguro que se esta debe graba ser la bien, mejor profe. cátedra de toda la universidad, pero bueno. Pensar que Está esto para queda acompañarnos grabado. con un fernet a la música, profe. No estoy Ni haciendo eso, hablar, la mejor por eso no cátedra. estoy con video. Por eso no estoy con video. En realidad con un vinito tinto. No, pero bueno, seguimos. La curva de Lorenz. Vieron que cuando hablamos de distribución del ingreso, ¿cómo se mide esa distribución del ingreso, no? A mí me gusta más que nada trabajar otro indicador, que es el coeficiente de Gini. Anótenlo. Bueno, de lo que vimos recién, el punto 1, las funciones del sector público, esto es pregunta de examen parcial, final, esto lo tienen que saber, la van a descoser. Acuérdense de esta clase, de lo que charlamos recién, hay un montón para poder explayarse en ese sentido. Y la curva de Lorenz, léanlo, vamos a leerlo acá. Yo suelo no tomarlo, pero no implica que ustedes no tienen que saber que existe una curva de Lorenz que también mide la distribución del ingreso. Esta curva sirve para mostrar la relación que existe entre los grupos de la población y sus respectivas participaciones, su respectiva participación en el ingreso nacional. La curva de Lorenz indica la distribución del ingreso en el año respectivo, en particular, en el 2005, fíjense qué viejo es esto, para la economía argentina muestra que, por ejemplo, el 20% de las familias de ingresos más bajos recibieron el 3,5% del ingreso total. Cuanto más alejada esté la curva de Lorenz de la diagonal, mayor será la desigualdad en la distribución del ingreso. Después véanlo a esto, ¿sí? A ver cuántas filminas son. 31. Vamos por la tercera, podemos llegar a terminar en diciembre. Vamos a tener que acelerar. Acá está el coeficiente de Gini. ¿Sí? Véanlo a la curva de Lorenz porque en un final puede ser que otro profesor lo tome, ¿sí? Hay profesores que toman curva de Lorenz cuando no se aplica más. Ahora todo el mundo mide la distribución del ingreso a través del coeficiente de Gini, ¿sí? El coeficiente de Gini es una medida internacional que se ha adoptado hace un par de décadas para medir la distribución del ingreso. Esa medida es un número que va entre 0 y 1. Pregunta de examen examen parcial, final. La van a escuchar en los medios de comunicación cuando tanto ortodoxos como heterodoxos pongan a discutir este tipo de temáticas de cuánto se distribuye o no el ingreso. Convengamos que es un número y que no dice mucho por ahí ese número, pero Argentina ha tenido niveles cercanos al 50 y cercanos al 0,34. Pero más allá de eso, cuanto más cercano a 1, se considera que es un mayor nivel de desigualdad, hay menor distribución. Cuanto más cercano a 0, hay un mayor nivel de igualdad o de equidad, sería en todo caso, se considera que hay mayor distribución de la riqueza, ¿sí? Es eso lo que tienen que saber del coeficiente de Gini. Esto es del año 2018, creo, pero no varía mucho. Se considera que estos son los países que tienen mejor nivel. Estos números van a quedar ahora después del coronavirus, la crisis, va a ser una catástrofe todo. Pero siempre han sido los países que han tenido mejor distribución de la riqueza. Noruega, Eslovenia, Islandia, Suecia, República Checa, Eslovaquia. La Argentina, América Latina en la década que transitó entre 2002 y 2012, tuvo los mejores indicadores de distribución de la riqueza de la historia, ¿sí? Como para que lo manejen. Hoy estamos transitando una situación totalmente distinta. Gini de la Argentina, acá pueden ver, está desde el año 74. ¿Qué fue que les dije yo que había ocurrido en el año 74?
Fíjense ese gráfico. Hasta el año 2013 llega ese gráfico. Habría que agregarle los años posteriores. ¿No estuvo el golpe de Estado en ese año? Claro, no, en el año 76 vino el golpe de Estado, pero en el año No. 74 fue el pico de distribución de la riqueza que tuvo la Argentina. Si se hubo dentro de ese PBI que hablamos que hoy es de 350.000 millones de dólares, fue una de las 3 veces en el tiempo histórico que tiene el país que la participación de esa riqueza en el salario de los trabajadores alcanzó el 50%. Y el otro 50% fue para los dueños del capital, ¿sí? Generalmente a lo largo del tiempo la ecuación es 70-30, 60-40. Adivinen a favor de quién. Del capital, ¿sí? Y esa es la disputa de la economía. La economía es eso. ¿Quién se queda con la riqueza? Así de sencillo. Es una puja de intereses. Lo que muestra este gráfico, este coeficiente de Gini, que en el año 74 hubo una gran distribución de la riqueza. Por eso el coeficiente es uno de los más bajos. Fíjense, 0,34. A eso vino el golpe militar, Ulises. Y ahí es donde va por ahí mi crítica muchas veces al sistema educativo, que nos enseña que la dictadura, que Videla, que Macera, que Agosti, que los milicos, pero nunca se habla de quiénes fueron los autores intelectuales de este golpe de Estado. ¿Qué se pretendía detrás de todo eso? Se pretendía instrumentar un nuevo plan económico que transfiriera la riqueza que se habían apoderado los trabajadores a lo largo de décadas para incorporarla a los dueños del capital. Así de corta. ¿Y qué tuvieron que hacer? Matar más de 30.000 personas a lo largo de toda la Argentina, porque ¿qué pasaba en ese tiempo? Gran parte de los trabajadores, de los estudiantes y demás, tenían un alto nivel de conciencia de clase y de participación ciudadana. Entonces no era como ha pasado en otros tiempos, de que le bajaban el sueldo a los laburantes y no pasaba nada. No, te hacían huelga, te hacían quilombo, había un alto nivel de sindicalización y defendían sus intereses. Imagínense que el nivel de desocupación llegó al 2,7% en el año 74, 2,7% que a nivel internacional se considera pleno empleo. Entonces, si hay pleno empleo, ¿qué es lo que tiene el trabajador? Alguien que se anime a decirme. Autonomía. Tiene fortaleza, porque el trabajador tiene fortaleza, porque puede defender sus derechos, porque se puede plantar ante quienes quieren imponerle normas. Cuando hay un 25, como pasaba en el 2002, un 25% de desocupación, ¿qué es lo que tiene el trabajador? Vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque viene y dice, mirá, si no querés perder el laburo y querés darle comer a tus gurises, vas a tener que trabajar 2 horas más, te vamos a recortar el sueldo un 30%, y bueno, y el laburante, ante esa situación de adversidad, de desesperación, tiene que decir que sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un buen gobierno? El objetivo central es tener un bajo índice de desocupación. Y lo más importante de todo es cuidar el empleo. Lo más importante de todo. Y que ese empleo, obviamente, siempre hay que trabajar para que sea un empleo digno, ¿sí? Un empleo con salarios que estén en blanco, que estén, más que en blanco, aprendamos a utilizar términos que sean un poco más modernos y que no sean discriminatorios. Porque se vincula lo blanco a lo bueno y lo negro a lo malo. No, sería empleo en forma regular y empleo irregular. Un gran problema de la Argentina, hace un año atrás tenía más del 40% de su economía en forma irregular, no registrada. Y de los trabajadores, por ende, también. Esto va a quedar peor, digamos, después de toda esta situación, que esperemos concluya pronto. Me voy a sonar la nariz, disculpen. No tengo COVID, creo. Tendría que haber apagado el micrófono.
Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿O se aburrieron? A ver cuántos hay. Sí. No, se va entendiendo. 27 personas. Qué impresionante. Y son 70 anotados. Hay mucha gente que se anota y nunca participa, ¿no? Deben de conocer ustedes. Vamos a empezar a botonearlos. Si les parece. No dicen nada. Ahí están los ratones paranoicos. Qué buen tema, hacía rato que no lo escuchaba. Seguimos con la filmina. O vamos a ver una parte, obvio, ¿no? Tasa de pobreza. Qué lindos temas. Qué buena que está la unidad 4. Esto es de 2018. Ni lo tomen. Lo importante es que sepan qué es. Yo lo voy a actualizar a esto, ¿sí? Disculpen. Pero a veces los laburantes tenemos que trabajar montones de horas por día para llegar a fin de mes. Les debe pasar a ustedes, a los que laburan, o a sus padres en su defecto. Y a veces no podemos cumplir en tiempo y forma la actualización del material y demás, que no deja de ser una anécdota a veces, porque lo importante es saber de qué se trata, ¿sí? Tasa de pobreza, ahora vamos a hablar de esto, tasa de pobreza, tasa de indigencia, cuáles son los parámetros que se utilizan para medirlos. Tasa de pobreza es el porcentaje de la población cuyo ingreso familiar es inferior a un nivel absoluto, denominado umbral o línea de pobreza, fijado por los gobiernos para cada tamaño de familia. Se considera que un grupo familiar se encuentra en la pobreza cuando su ingreso está por debajo de dicho nivel. Yo no tengo, pero hasta lo podemos googlear, esa es la diferencia. No tengo el dato fresco, pero creo que, y ahora les voy a explicar cómo se divide cada uno, vamos al otro. Esto, fíjense, esto era en el año 2018. Ahora está en 40.000 pesos la canasta, más o menos, ¿sí? Bien. La tasa, tenemos dos tasas, la de indigencia y la de pobreza, que se miden a través de las canastas básica total y básica alimentaria. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí. Profe, por las dudas, tiene el micrófono muteado. Capaz que está hablando y tiene el micrófono silenciado. Lo muteé para estornudar. No se asusten. Vieron que ahora en el invierno uno suele resfriarse, engriparse. Y esas cuestiones que no están tan buenas. Seguimos. Por eso va el micrófono. Sepan disculparme. La canasta básica total es la que mide la tasa de pobreza, es la que establece la tasa de pobreza, y la canasta básica alimentaria es la que establece la tasa de indigencia. ¿Cuál es la cuestión? Cuando hablamos de indigencia, y esas son preguntas de exámenes ambas, hablamos de los recursos necesarios que necesita un grupo familiar para alimentarse solamente, ¿sí? Y cuando hablamos de pobreza, hablamos de los recursos necesarios que necesita una familia, no solamente para alimentarse, sino para cubrir otros gastos indispensables que forman parte de su habitualidad. Como puede ser vestimenta, limpieza, alquiler, ¿sí? Mientras yo les estoy diciendo esto, voy a googlear para que nos actualicemos. ¿Saben que se me rompió el teclado? Y estoy usando un teclado virtual. Y la verdad que no está nada bueno. ¿De pobreza en Argentina, profe? Sí. Creo que está, más que la tasa, saber los importes. Eso se va, cada 6 meses se va actualizando.
o cada 3 meses. Lo va haciendo el INDEC. Está en alrededor de 40.000 pesos la pobreza y en alrededor de 20.000 pesos, un poquito menos, 18, 20, la indigencia. ¿Qué es lo que supone eso? Que un grupo familiar, para el INDEC, el grupo familiar está conformado por 2 personas adultas y 2 menores, ¿sí? Y lo que establece que ese grupo familiar hoy en la Argentina, si tiene un ingreso inferior a 40.000 pesos, es pobre, y si tiene un ingreso inferior a 20.000 pesos, es indigente. Lo que pasaba el año pasado, antes de todo este berenjenal de COVID que va a dejar las variables por el piso, en la Argentina había 18 millones de pobres, de los cuales el gran problema que teníamos era que la mayoría de esos pobres no era que estaban cercanos al límite de pobreza, no, estaban cercanos al límite de indigencia. De esos 18 había alrededor de 16 millones que estaban más cercanos a ser indigentes que a continuar siendo pobres. ¿Me explico o no? Y esta es una sola medición de la pobreza a través de los ingresos, que es una de las más tradicionales. Hay otras que tienen que ver, y ustedes habrán visto en los primeros videos de Klisberg, que tienen que ver con otros indicadores que son como aleatorios, pero no deja de ser el más importante el tema del ingreso, ¿sí? Porque uno eventualmente puede tener bajos ingresos, pero puede tener buenas condiciones de vida, vivir en una buena casa, bueno, todo eso hace a otros indicadores que tienen que ver con la pobreza también. ¿Me explico? ¿Siguen ahí? Así que Sí. Ahí googleé más o menos la canasta básica alimentaria, eso, Ajá, y muy dice bien. que para no ser indigente, el grupo de 2 adultos, 2 menores, tienen que cobrar al menos 17.353 pesos. ¿Eso Si de, cobras de menos de cuándo es? A eso, ver. estás medido en abril. Ajá, bueno, sí, yo dije casi 20. La nota Me pasé un poquito. 28 de abril. 28 de abril, sí, ese es el último dato. Y estamos en junio. Y Pobreza la era canasta 30. básica total. ¿Cómo, profe? Ajá, pobreza, ¿cuánto era? Eso es indigencia. Y pobreza, Indigencia. 42.000 para redondear. 42.000. 41.994. Mirá vos. Fíjense. ¿Pueden lograr dimensionar un poco, digamos, de qué se trata o no? ¿Se entiende? Y esto es pregunta de examen parcial y final. Sí, ¿Cuál canasta mide la indigencia? ¿Cuál canasta mide la pobreza? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Y si ustedes logran darle un carácter de vincular con el contexto, con la realidad, está fantástico. pues, Ahora cuando actualice esto voy a actualizar los importes, obviamente. Ya tendría que poner ahí. Ah, fíjense, mientras, eso era 2017. Claro, tanto atrasado. Te da unas ganas de que esos números sean actuales porque la verdad. No sé, Cristian, si querés decir algo mientras yo me sueno la nariz, así apago el micrófono. O te fuiste a dormir. Profe, Lo re escrachamos, me parece que se fue a dormir. Hola, Ah, Juan, ahí ¿cómo estamos. están? No, lo que yo No, quería porque agregar es necesito que un auxiliar porque me está atacando no sé, el COVID-20, porque no hace paro mucho de... frío en tu casa. Sí, allá acá en el campo es terrible. No, Ajá, que esta situación de hoy es terrible, una de las peores en varios años, o sea, en muchos años, y que va a costar varios meses, si no años, remontarla, digamos. Así tal cual. que, bueno, vamos a tener que poner el pecho, no queda otra. Una vez más. Sí, ocurre que esta va a ser la crisis más importante de la historia, ¿sí? Superando inclusive la famosa crisis de 1930. Y nos toca vivirla hoy. Y
Y quizás cuando todo esto termine, que se vuelvan a generar las actividades, no va a haber recuperaciones prontas ni rápidas. Pero está bueno que ustedes vean que mientras se inyecten recursos en las clases populares, que son los que consumen en el mercado interno, esto va a salir adelante. Mientras no se inyecten recursos y los recursos se vayan para otro lado, esto no se levanta. Es una cuestión que no lo digo yo, sino que lo dice la historia. Por eso es importantísimo, Ulises, aprender de nuestros procesos históricos. No mirar para otro lado, porque es mucho más sencillo interpretar la realidad del presente habiendo conocido nuestros procesos históricos, nuestras debilidades, nuestra fortaleza, cuáles han sido nuestros problemas, cómo podemos afrontarlos, cómo podemos mejorarlos. Es crucial. Es crucial. Ahí estaba, Sí. estaba viendo que se va a anunciar, digamos, pronto de parte del gobierno nacional un plan de obras muy importante de obra pública con el fin de inyectar recursos y, bueno, y remontar, digamos, esta crisis. El tema es que por ahí también nos va a afectar va a generar un poco de inflación, sobre todo porque tenemos una estructura de oferta oligopólica en todo lo que es la construcción, materiales y demás, que bueno, difícil manejar todas las variables, digamos. Sí, se entiende. Cuando se habla de obra pública, Ulises, ¿usted a qué se les viene a la cabeza? Infraestructura. Ajá. ¿Y eso será bueno o no para la actividad económica? Y sí, es bueno porque te permite que la actividad económica se haga sin problemas, por ejemplo, un puente, una ruta. Sí, pero mirándolo en términos económicos y sociales, lo importante de eso es que se genera y se potencia el circuito virtuoso que tiene la economía, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos ahora que se lanzó el plan de 700, el plan Argentina Construye, creo que se llama, que se plantea generar 700.000 puestos de trabajo. Que como fue el plan Procrear, por ejemplo, ¿no? El Estado hace una inyección de cierta cantidad de recursos en la economía, ¿no? Y les da a los beneficiarios del plan Procrear cierta cantidad de recursos para que se haga su casita. ¿Y qué hace el beneficiario del plan Procrear? Bueno, ese contrata un albañil, un arquitecto, el arquitecto a su vez contrata un electricista, contrata un especialista en cañerías. Después el beneficiario con esos recursos, además de eso, ¿qué hace? Va al corralón y compra en el corralón. Entonces todo eso genera ese recurso que el Estado inyectó, genera un efecto multiplicador y eso alimenta el mercado interno y mejora la calidad de vida de la gente, en definitiva, porque hay mucha gente que por ahí, sobre todo la ligada a la construcción, trabaja de lo que se denomina changas o temporariamente, que cuando se dan este tipo de inversiones tiene trabajo permanente por mucho tiempo y puede acceder a una mejor calidad de vida, ¿sí? La construcción motoriza todo, debe ser una de las inversiones más fuertes en cuanto a su impacto en la dinámica que tiene el mercado interno de un país. Estamos hablando de construcción, obra pública también, porque las empresas de obra pública contratan un montón de personal. Como les decía anteriormente, el objetivo de una gestión de gobierno tiene que ser siempre generar trabajo. O, en el caso de que tenga niveles de desempleo bajos, conservarlos, digamos. Porque este sistema capitalista en el cual vivimos tiene una fuerte impronta en destruir trabajo, ¿sí? En tratar de concentrar la riqueza, en ocupar cada vez menos trabajadores, para que la ganancia de esos poderes concentrados sea cada vez mayor. Es lo que yo les comentaba en alguna oportunidad del caso de la empresa Pérez Compán, que es el dueño de Molinos Río de la Plata, que ha ido comprando empresas en los años anteriores más pequeñas, las ha ido cerrando, echó a sus trabajadores,
se quedó con el poder concentrado de la economía del alimento, ha puesto el precio que ha querido a los productos. Entonces, bueno, ¿qué se necesita ahí? Eso es una falla del mercado que implica que el Estado tiene que regular para poder acompasar esa situación, para evitar de que se despidan a trabajadores, para evitar que los trabajadores que siguen teniendo trabajo y van y compran el fideo 3 veces más caro puedan comprarlo a un valor digno para su capacidad económica. Y así es todo. Todo tiene que ver con todo acá, no es que son cuestiones aisladas. Cuando muchas veces se estigmatiza, permanentemente se estigmatiza a las clases populares que reciben ciertos recursos para comer, no es para irse de vacaciones a Tailandia, para comer, ¿qué pasa? ¿Qué hace Josecito del barrio Macarone de Paraná cuando recibe un programa social de 5.000 pesos? ¿Qué hace Josecito? ¿Lo fuga al exterior? ¿Compra dólares? Come. No, Josecito come. Y si Josecito come, lo que determina es que el kiosco de Doña Rosa de la esquina, donde Josecito compra fideo todos los días, va a tener asegurada la posibilidad de venderle a Josecito por 5.000 pesos alimento, o qué sé yo, se comprará una birrita o se comprará un kilo de fideo de arroz, digamos. Entonces, algunos economistas de la heterodoxia hoy se están animando a plantear que hay ciudadanos es una discusión que se está empezando a trabajar, pero que por el hecho de ser ciudadano de un país que tiene riqueza como el nuestro, es necesario percibir un ingreso que nos permita mínimamente adquirir alimentos, ¿sí? Entonces, cuando se pone el foco en que un pobre recibe un ingreso para poder comer, es porque nos están desviando la atención en que el rico se está llevando toda la riqueza. ¿Y qué no quiere el rico? Que esa riqueza que se va al pobre, porque acá una cuestión de intereses, digamos. El rico no quiere que el pobre coma para poder potenciar sus grandes capitales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que sembrar ciertas cuestiones de conciencia que nos permitan alcanzar niveles de maduración y ver dónde está el problema. ¿Por qué nunca se termina la pobreza? Y cada vez es más la pobreza. ¿Quiénes no quieren que se termine la pobreza? Y ahí viene el discurso ortodoxo, no, los políticos, porque los pobres, claro, porque ahí se plantea que los pobres no saben votar y que los pobres no saben nada, y acá la única gente que sabe votar es la gente que pasa por la universidad y qué sé yo. Hay mucha gente que pasa por la universidad que no tiene ni 2 dedos de frente, no está garantizado que si uno pasa por la universidad va a tener niveles de conciencia. No se compren ese discurso, se los digo con toda la humildad de ser un graduado universitario que atravesó todas las cuestiones que tiene que atravesar un estudiante que viene del interior y que tiene todos los niveles de humildad necesarios para decirlo, porque la verdad está lleno de pibes de las clases populares que adquieren un título de grado y se creen que son los hijos de Pérez Compán, pero siguen siendo Josecito López o Josecito, no sé, otro apellido un poco más lindo poner, porque me retrotrae a ciertas cuestiones que no están buenas. José Chamorro, supongamos. Uno tiene que seguir siendo el mismo, con mayor conocimiento, pero nunca perder la humildad. Bien. Gurises, nos pasamos ya de la hora. Lo seguimos en la clase que viene. Sí, vamos a hablar de consumo, que tiene que ver con esto, y vamos a demorar 3 clases para terminar la unidad 4. ¿Sí? Bueno, Bueno, Genial, Voy profe. a subir, igualmente voy a subir esto al Facebook para que puedan acceder a aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo. bueno. Profe, el Power también lo va a subir. Que lo voy a subir, puede llegar a estar sujeto a modificaciones, pero la base es esta, así que ahora les voy a pasar al grupo para que lo vayan bien, ¿sí? Bueno, Que descansen, buena semana, chao, chao. Profe, una consulta Gracias. Diga. con el trabajo, el último que dio, el tema notas y eso. Antes del domingo les paso todo. Les paso las notas y lo avisé al principio que
Una vez que pase las notas del segundo, les voy a presentar el tercer trabajo práctico, que van a tener todo el mes de junio para hacerlo. Va a ser mucho más sencillo que el segundo. Y el cuarto lo vamos a presentar al finales de junio para que lo entreguen recién cuando se vuelva el cursado a partir de agosto. ¿Sí? Bien, bien. Muchas gracias, profe. Perfecto, que pasen bien. Chao. Chau, chau. Adiós, adiós, adiós.